En una época donde el materialismo y la búsqueda desmedida de riquezas dominan el corazón humano, es fundamental que como cristianos regresemos a los principios eternos que la palabra de Dios establece sobre la prosperidad verdadera. Hoy nos enfocaremos en dos pasajes fundamentales del libro de Proverbios que nos revelan la naturaleza divina de la riqueza auténtica y el principio transformador de la generosidad. La sabiduría de Salomón, inspirada por el Espíritu Santo, nos presenta en estos versículos una perspectiva que contrasta radicalmente con la mentalidad secular de nuestros días. Mientras el mundo nos enseña a acumular, retener y competir, la Escritura nos revela que la verdadera prosperidad fluye de la bendición de Dios y se multiplica mediante la generosidad. La bendición de Jehová, fuente de verdadera riqueza. La bendición de Jehová es la que enriquece al hombre, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Este versículo establece un principio fundamental que debe transformar nuestra comprensión sobre la riqueza. Toda verdadera prosperidad tiene su origen en la bendición de Dios. El término hebreo para bendición, beraka, implica no solo favor divino, sino una capacitación sobrenatural que Dios otorga a sus hijos para prosperar en todas las áreas de la vida. Cuando Salomón afirma que la bendición de Jehová es la que enriquece, está declarando que existe una diferencia cualitativa entre la riqueza que proviene de Dios y aquella que se obtiene por medios meramente humanos. La riqueza divina no es simplemente una acumulación de bienes materiales, sino una prosperidad integral que abarca el bienestar espiritual, emocional, relacional y material. La bendición de Jehová produce una riqueza que se distingue por varias características únicas. La prosperidad divina no se limita a lo material. Incluye salud, paz, relaciones sanas, propósito de vida y, sobre todo, una relación íntima con el Creador. Cuando Dios bendice, lo hace de manera integral, tocando cada aspecto de nuestra existencia. Es sostenible, a diferencia de las riquezas obtenidas por medios dudosos o esfuerzo meramente humano. La prosperidad que viene de Dios tiene fundamentos sólidos. No está sujeta a los vaivenes de la economía mundial o a las circunstancias externas, porque su fuente es eterna e inmutable. Es transformadora. La verdadera riqueza divina no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que transforma nuestro corazón. Nos convierte en mayordomos responsables de los recursos que Dios nos confía, y nos impulsa a ser instrumentos de bendición para otros. Y no añade tristeza con ella. La segunda parte del versículo revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la bendición divina. El contraste aquí es evidente. Mientras que las riquezas obtenidas por medios impropios o con motivaciones egoístas traen consigo ansiedad, culpa, temor y conflictos, la prosperidad que viene de Dios produce paz y gozo. La palabra tristeza en el texto original, etzeb, puede traducirse también como dolor, trabajo penoso o preocupación. Esto nos enseña que cuando Dios bendice con riqueza, no viene acompañada de ansiedad por conservarla. No vivimos con el temor constante de perder lo que tenemos, porque sabemos que nuestra seguridad está en Dios, no en nuestras posesiones. Culpa por cómo la obtuvimos. La conciencia permanece limpia porque sabemos que hemos actuado con integridad y conforme a los principios divinos. Conflictos relacionales. La riqueza divina no destruye familias ni amistades, sino que fortalece los vínculos cuando se administra con sabiduría. Vacío espiritual. A diferencia del materialismo que deja un vacío en el alma, la prosperidad divina viene acompañada de propósito y significado eterno. Para ser receptores de esta bendición divina, debemos alinear nuestros corazones y acciones con los principios de Dios. Temor de Jehová. La reverencia y respeto hacia Dios es el fundamento de toda sabiduría y prosperidad verdadera. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y recursos, nos posicionamos para recibir su bendición. Integridad. La prosperidad divina requiere caminos rectos. No podemos esperar la bendición de Dios mientras comprometemos nuestros valores o actuamos con deshonestidad. Obediencia. La bendición de Dios fluye hacia aquellos que obedecen sus mandamientos y viven conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Confianza. Debemos aprender a depender de Dios como nuestra fuente, no de nuestras propias habilidades o circunstancias externas.
El principio de la generosidad, multiplicación divina. El que da en abundancia, recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño, termina en la pobreza. El que es generoso, prospera, el que da a otros, asimismo se enriquece. Proverbios 11, 24-25. Estos versículos presentan lo que podríamos llamar la paradoja divina de la prosperidad. Para recibir más, debemos dar más. Esta verdad desafía la lógica humana natural, que nos impulsa a acumular y retener para asegurar nuestro futuro. Sin embargo, la economía del reino de Dios opera bajo principios diferentes a los sistemas económicos mundanos. El contraste presentado aquí es dramático. Por un lado tenemos al generoso que prospera, y por el otro al tacaño que termina en pobreza. Esta no es simplemente una observación sociológica, sino una ley espiritual establecida por Dios mismo. El generoso que prospera. La palabra generoso en el texto hebreo, nediv, implica no solo dar, sino hacerlo con un corazón noble y dispuesto. No se trata de dar por obligación o para ser visto por otros, sino de una generosidad que fluye de un corazón transformado por el amor de Dios. Da con alegría. La verdadera generosidad no es forzada ni reluctante. Como dice 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Cuando damos con gozo, estamos reflejando el carácter de Dios, quien nos dio a su Hijo unigénito. La generosidad auténtica requiere sacrificio. No es dar de lo que nos sobra, sino dar incluso cuando requiere un costo personal. La viuda de las 2 blancas es un ejemplo perfecto de esta clase de generosidad que Dios honra. Da consistentemente. La prosperidad viene a aquellos que hacen de la generosidad un estilo de vida, no un acto ocasional. Es un carácter desarrollado, no una emoción momentánea. La sabiduría nos enseña a ser generosos de manera que produzca el mayor impacto para el reino de Dios y el bienestar de otros. El contraste con el tacaño es igualmente instructivo. La palabra traducida como tacaño, chase, describe a alguien que retiene excesivamente, que es avaro y mezquino. Esta persona, en su intento de preservar y acumular riqueza, termina perdiendo lo que tanto desea conservar. Dios ha establecido que la generosidad es el camino hacia la prosperidad. Cuando violamos este principio, nos desconectamos del flujo de bendición divina. Aislamiento social. La tacañería destruye relaciones y oportunidades. Las personas generosas atraen asociaciones beneficiosas, mientras que los tacaños se aíslan y pierden oportunidades de crecimiento. Pobreza espiritual. Más allá de las consecuencias materiales, la tacañería empobrece el alma. Produce un corazón duro, egoísta y desconectado del propósito divino. Pérdida de la bendición multiplicadora. Dios multiplica lo que se siembra. Quien no siembra, no puede esperar cosecha. Los versículos revelan una ley espiritual. El que da a otros, asimismo se enriquece. Esta no es una fórmula mágica, sino el funcionamiento de los principios del reino de Dios. Cuando damos conforme a la voluntad de Dios, activamos su sistema de multiplicación. Ejemplos bíblicos de multiplicación. La viuda de Sarepta, al dar su última comida al profeta Elías, experimentó provisión sobrenatural durante la hambruna. Los panes y los peces. Jesús multiplicó la ofrenda pequeña de un niño para alimentar a miles. La iglesia primitiva, su generosidad mutua resultó en que no había entre ellos ningún necesitado. Es crucial entender que la generosidad no debe ser motivada únicamente por el deseo de recibir más. Esta sería una forma sutil de egoísmo. La verdadera generosidad cristiana fluye de gratitud por lo que Dios nos ha dado, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. Amor por Dios y por nuestro prójimo. La generosidad es una expresión natural del amor. Obediencia a los mandamientos divinos. Damos porque Dios nos ha instruido a hacerlo. Deseo de participar en la obra de Dios. Entendemos que nuestras ofrendas son instrumentos para avanzar su reino. Aplicación práctica. Viviendo estos principios. En el área personal. Revisión de actitudes. Examina tu corazón regularmente. ¿Está tu confianza puesta en Dios o en tus posesiones? ¿Eres generoso por naturaleza o tiendes a la tacañería? Administración fiel. Reconoce que eres un mayordomo, no un propietario. Todo lo que tienes pertenece a Dios y debe ser administrado conforme a sus principios. Planificación generosa. Incluye la generosidad en tu presupuesto. No esperes a que sobre dinero para dar. Haz de la generosidad una prioridad. En el área familiar. Enseñanza. Instruye a tu familia sobre estos principios bíblicos. Que tus hijos aprendan desde pequeños el valor de la generosidad y la dependencia en Dios. Decisiones familiares. Involucra a tu familia en decisiones de generosidad.
que participen en la elección de causas y ministerios para apoyar. En el área ministerial, si eres líder, enseña tanto sobre la bendición de Dios como sobre la responsabilidad de ser generosos. Ejemplo de liderazgo, que tu liderazgo demuestre estos principios. La iglesia aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Oportunidades de generosidad. Crea oportunidades para que la congregación practique la generosidad de manera regular y significativa. No convirtamos la generosidad en una fórmula para hacerse rico. El propósito final no es nuestra prosperidad, sino la gloria de Dios. La manipulación. No uses estos principios para manipular a otros para que den más de lo que pueden. El materialismo religioso. No confundas la bendición material con la aprobación espiritual de Dios. Los principios establecidos en Proverbios 10, 22 y 11, 24-25 nos invitan a una forma de vida que trasciende la mentalidad mundana sobre la riqueza. Nos llaman a confiar en Dios como nuestra fuente última de provisión y a vivir con manos abiertas, dispuestos tanto a recibir como a dar. La verdadera riqueza no se mide por la cantidad de bienes que poseemos, sino por la calidad de nuestra relación con Dios y nuestro impacto en las vidas de otros. Cuando entendemos que somos mayordomos de los recursos divinos, experimentamos la libertad de la generosidad y la paz que viene de confiar en un Dios que nunca falla. Que cada uno de nosotros pueda decir con el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que vivamos con la confianza de que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y se deleita en bendecirnos cuando caminamos en obediencia a sus caminos. La invitación está extendida. Vive bajo la bendición de Jehová. Practica la generosidad como estilo de vida y experimenta la multiplicación divina que desafía toda lógica humana. En este camino encontrarás no solo prosperidad material cuando sea la voluntad de Dios, sino la riqueza imperecedera de una vida vivida en armonía con los principios eternos del reino de los cielos. Que el Señor nos conceda sabiduría para aplicar estos principios en nuestras vidas y que su bendición, que enriquece sin añadir tristeza, sea nuestra porción todos los días de nuestra vida. Amén.